El sushi llegó a Chile, el primer local de sushi abrió en los años 70. Claro, pero yo me refiero a... Pero se masificó en los 90. Tal vez yo lo vi más tarde. Claro, como yo soy mañoso, tal vez no me... O como claro. Como era chico y no tenía poder adquisitivo, no me fijaba. No, pero yo lo conocí por ahí por el... Yo 18 años tenía en el 2000, 99, por ahí. Sí, yo en los principios de los 2000. ¿Qué pasó el tiempo? A ver, principios de los 2000 para mí, que uno piensa que fue hace poquito, 25 años. Ha pasado mucho. Ha pasado mucha agua abajo el puente. Mucha agua abajo el puente. Hemos leído mucho sushi en nuestros estómagos, pero también hemos leído harto. Sí, hemos leído harto. Libros que no tienen nada que ver con Japón en esta ocasión, porque... Pero está buena la musicalización, me gustó este pop japonés. Ahora dream pop japonés. Hay autores japoneses muy buenos, ya hablaremos de ellos en su momento. A propósito, solo antes de, para no sé, porque después, como mi mente dispersa, me va a obligar a decirte esto en un momento inapropiado, lo voy a decir antes. Estamos escuchando, me llama la atención lo que estamos escuchando y me distrae mucho, pero en buen sentido. Esto es city pop. Es el pop que hicieron los japoneses en respuesta a todo el movimiento popero que se dio en el mundo en los años 80. ¿Sí? Mira. Claro, y tenían sus propios códigos y mucho más sofisticados que el pop occidental de esos años, pues. Mira. Ahí está. ¿Y cantaban en japonés igual o cantaban en inglés? Absolutamente japonés, Mitsouki, no sé cuánto. Hay varios artistas de esa época y que hoy se transformó en un objeto de culto y colección todos los discos japoneses de esa época con todo el boom que hay ahora de la cultura asiática. Oye, pero corrígeme si me equivoco, cuando en la época en que uno compraba discos, CD sobre todo, siempre viene versiones japonesas que eran como raras. Porque Japón es un gran mercado. ¿Pero eran distintas a las occidentales? Sí, ¿En qué sentido distinto? El orden de los tracks, según la cultura, porque el japonés siempre ha sido un gran consumidor. Y luego que hablemos de los años 90 de Japón, en los 80 sobre todo, Japón se convirtió en una gran, no solo potencia mundial, hoy día vende muchas cosas en el mundo, pero además un país muy consumidor y muy consumidor de música y de conciertos, hacen grandes conciertos masivos. Y para las grandes industrias de la música, Japón fue una buena plaza siempre, igual que Alemania. Mira. Entonces, las versiones en japonés, para entrar en su cultura, porque también como son una cultura muy rígida, no es llegar y venderles cualquier cosa, tenía que pensar el producto. Es como entrar a Brasil. Claro. Si Alejandro Sanz la quiere romper en Brasil, como está pasando ahora, y como ha pasado muchas veces, tienen que hacer sus discos 2 veces, cantarlos en español y cantarlo en portugués. Claro, como trataron de hacer en alguna época los artistas anglos en español, tipo Bon Jovi en español. Pero a Eros Ramazzotti le funcionó perfecto. Sí, a Eros Ramazzotti le funcionó perfecto. A Laura Pausini también. Italianos al español. Sí. Pero eso pasa con Japón. Entonces, para que funcionara en Japón el producto, voy a decirle producto, a veces esos discos venían con tracks especiales, con una colaboración. Típico de coleccionista, así como la versión japonesa del disco de Iron Maiden, no sé, una cosa así. Es verdad. Es verdad. Es cierto. Y se hicieron grandes conciertos, así que también hay muchos conciertos grabados muy espectaculares, ediciones en vinilo de conciertos que se hicieron en Japón. Mira. De grandes bandas. Y Japón, que solía ser el país que... Yo tampoco, pero quiero ir. Pero son bonitas las fotos que veo de Japón. El país, Japón en los, 90 era como lo que pensamos hoy día de China, como del que te vendía productos baratos y de mala calidad. Y después dieron vuelta a eso. Hoy día Japón es al contrario. Full calidad, productos buenos. Pero la verdad es que Japón era como el de los productos baratos en medio church. Sí, porque es que pusieron las fábricas de los ingleses y los americanos pusieron fábricas de todo allá. Es lo que hoy día lo compramos de los chinos. Tú compras las cosas baratas chinas. Hasta que aprendieron a hacerlas y sacaron marcas propias y hoy día dominan el mundo. Exactamente. Y también los chinos también dieron la vuelta, po. O sea, no todos los chinos malos. Hay cosas. No, claro, pero hoy día todavía los chinos tienen como una connotación media. Los chinos tienen la tecnología para construir lo mejor de lo mejor. Solo que también tienen lleno el mercado de cosas baratas de mala calidad. Es verdad. Es como la fama que tenía el Japón en los 90. Sí. Increíble. Nosotros aquí seguimos exportando cobre. Exportando cobre en bruto. Cobre bruto. Oye, bueno. Te traje unos libritos que nada tienen que ver con Japón, pero que igual son buenos. Bueno, en el primero sí hay unas pasadas por Japón. Son 3 libros que son bien distintos entre ellos, pero que son los 3 muy, muy, muy buenos libros, en mi opinión. Pero creo que pueden ser de interés de la gente. Y voy a partir con uno que tiene que ver con los deportes y la
la producción de marcas y de productos así que son famosos, que es un libro que se llama Nunca te pares. Con la pura tapa ya este libro me gustó al tiro. Sí, es que atrae porque tiene el signo del Nike. Bueno, es la autobiografía del creador, el fundador de Nike, Phil Knight. ¿Ya? El libro se llama Nunca te pares y bueno, es eso, es la historia de este gallo que partió siendo un atleta, hacía atletismo, y empezó junto a su entrenador, empezaron a hacer zapatillas un poco como especiales para el atletismo. Y cuando te digo hacerlas no me refiero a fábricas no, era como que recortaban y cosían, una cosa bien artesanal. Y eso fue evolucionando en esta mega super hiper marca Nike, que hoy día, bueno, un gigante que hoy día también está pasando momentos súper raros por toda esta cuestión de Donald Trump y esto que quieren traer las fábricas de vuelta y lo imposible que va a ser que fábricas como Nike produzca todo en Estados Unidos, porque va a ser carísimo, no van a tener cómo. Va a encarecer todos los productos que se fabricaban afuera y se habían conseguido. Exactamente, con todo esto de los tariffs, no sé cómo. Bueno, y la gracia, en el fondo, lo entretenido de esto es que tiene muchos hitos interesantes en la historia, porque además de ser la historia de como de un gran emprendedor y en el fondo cómo él se las fue ingeniando para encontrar fábricas baratas, porque este fue súper pionero en esto de ir a producir a China, a Vietnam, tuvo también relación con Japón, ¿cachai? Cosas que antes no eran tan comunes cuando él partió. Hoy día nosotros entendemos que todo se manda a hacer a países asiáticos que producen mucho más barato, pero en esa época no era tan así. Tenía que competir con un monstruo gigante que era Adidas, y también vamos visitando momentos de la historia del deporte súper interesantes. Por ejemplo, lo que pasó con Michael Jordan. Michael Jordan y Nike tienen una relación muy estrecha que también es muy interesante, ¿cachai? Nike no sería lo que soy sin Michael Jordan. Además, y eso todo está en este libro. Todas estas historias están en este libro. Porque hay otras historias y documentales sobre cómo crearon la marca de las Air, las Nike Air. Bueno, aquí un poco visita esa parte porque finalmente el crecimiento de Nike exponencial va muy de la mano de tiene mucho que ver con eso. Cómo se fue metiendo en distintos partidos del atletismo, después se metió en el básquetbol, después fue creciendo, y bueno, es la historia de un gigante con el que convivimos. O sea, probablemente cualquiera de nosotros ha tenido algo Nike en la vida, ¿cachai? Y es una marca que reconocemos, y súper interesante. Tiene partes también personales, la relación con los socios o ex socios también, familia, porque obviamente cuando eres un monstruo empresarial de este tamaño, también tu familia no tiene, tal vez, o sea, queda relegada. Bueno, y todas esas cosas que hacen de esta autobiografía algo súper interesante. Maravilloso, buen libro, muy buen libro. Phil Knight, esto se llama Nunca te pares. La historia del fundador de Nike. Del fundador de Nike. ¿Por qué? ¿De dónde viene el swoosh? Que es este símbolo también. Todo eso está ahí. ¿Qué es lo que es Nike? ¿De dónde viene ese nombre? Mira, maravilloso. Buena recomendación. Ya, después nos vamos a saltar a la ficción. Este es un libro que es un libro bien consagrado en el tiempo. Ya no es una cosa rara. No es un clásico porque todavía es muy reciente, pero es un libro que ya está bien consolidado en el mundo de la literatura, de una escritora húngara que se llama Agatha Christie, que no es Agatha Christie, que se parecen bastante los nombres, que Agatha Christie es la famosa escritora de estos libros como policiales, que tiene hartos libros y que es como un clásico que probablemente todas nuestras mamás y abuelas o papás y abuelos conozcan porque era muy, 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 muy famoso antiguamente. Uh-huh. Y el libro este en particular se llama Klaus y Lucas, ¿ya? Que es la historia de dos hermanos gemelos, Klaus y Lucas, obviamente, que ellos viven en un país que está en guerra, ¿ya? Es un país que está en guerra, no sabemos cuál es. Y que viven con su madre. Su padre hace 6 meses que no saben de él porque está en el frente. Y su madre en un momento les dice, viven como en la ciudad, y le dice, ya, nos vamos a tener que ir de acá porque no hay comida, no hay nada. Los voy a ir a dejar donde vive su mamá, la mamá de ella, la abuela de los niños. Y llegan a esta zona en el campo así media aislada y los deja donde esta abuela, que es básicamente una salvaje, ¿cachai? Una salvaje que más encima odia a su hija porque hace 10 años no quiere saber de nada de mí, no tenía idea que tenía niños, quiénes son estos, no tiene papá, no sé qué. Una señora súper hostil con su hija, y ella le dice, mamá, hazlo por tus nietos, en la ciudad van a morir, te los dejo, yo me tengo que ir, yo les voy a estar mandando plata. Y en ese escenario
estos niños gemelos que son inseparables y que después vamos descubriendo que son cabros súper inteligentes, una inteligencia que llegaba incluso a asustar a sus papás. ¿Por qué? Porque eran poco comunes dentro de sus cercanos, y por otro lado porque eran estos gemelos que no se separaban nunca. Así como que el papá decía como, loco, hay que separarlos, si la vida no funciona así hay que separarlos, y la mamá diciendo, no, yo los conozco, funcionan juntos, si no funcionan, ¿cachai? Bueno, y empiezan un poco ellos por un lado, a adaptarse a esta nueva realidad, en una extrema pobreza con la abuela, una extrema pobreza por la guerra, una situación súper especial para ellos, que en el fondo vienen de la ciudad y ahora vienen del campo, pero juntos empiezan a prepararse desde todos los ámbitos, ¿cachai? Emocionalmente, físicamente, como que empiezan a ponerse, a ejercitarse para fortalecerse ante esto. Entonces, cosas, por ejemplo, aprenden a robar porque tienen que fortalecer la supervivencia, ¿cachai? Se pegan entre ellos para fortalecer físicamente, se dicen cosas que los emocionan, así les dan pena para fortalecerse emocionalmente, ¿cachai? Hey. Es súper loco. Y ahí vamos siguiendo la historia de estos niños y cómo va avanzando, entre que avanza la guerra, que avanzan ellos, la relación con la abuela, los terceros, porque en el fondo en la guerra te trae personajes que son lo mejor de uno y lo peor de otro. Y nada, es súper choro el libro. Dos particularidades que tiene, que creo que me han parecido súper interesantes. Una es que el libro está relatado, tú caché que cuando tú relatáis una historia lo puedes hacer en primera persona, tercera persona, es decir, yo puedo relatar como estaba jugando en la casa cuando vi no sé qué, eso es primera persona. Cuando yo digo Fabio estaba en la casa y vio no sé qué, es tercera persona. Acá en el fondo el relato es muy loco porque es una tercera persona, pero como la voz de los gemelos, de los mismos niños, exactamente, pero son los dos, ¿cachai? Es como una voz, pero que representa dos niños, ¿cachai? Encima juega con esa cosa que los niños no los vais separando. En la historia llegan, o sea, en el fondo los caminos nunca se tienen que empezar a diferenciar, ¿cachai? Pero incluso la voz es así. Y en tu mente empieza a confundirse todo. Bueno, yo al principio como que tuve que volver atrás y decir, a ver, ¿cómo es el relato acá? Qué buen rollo escrito. Y lo otro, y este dato me parece interesante, aunque los capítulos son todos súper cortitos, 2-3 páginas. ¿Y por qué comento eso? Porque esto lo hace muy amigable para la gente que no acostumbra a leer o que tiene poco tiempo para leer, porque en el fondo de poquito. Sí, pues, y si te interrumpe, o sea, si leís poco en la noche, te quedáis dormido o no tenéis mucho tiempo, no te va quedando tan cortado, ¿cachai? Vais haciendo capítulos y vais avanzando súper rápido. Se hace súper ágil la lectura. Excelente. Klaus y Lucas de Agota Christoph. Ya, y el último, y este debe ser el más loco, pero también no sé, como que lo quise comentar porque... Mira, muestra la tapa, para que, no sé si en esa cámara... Bueno. Estos son los libros que a mí de repente me da como que los escondo un poco cuando ando en público, porque para los que nos están escuchando más no viendo, tiene una suástica nazi en la portada. Y se llama La Ola. Ahí. Y es un libro con fondo negro. Mitad negro y mitad rojo. Mitad rojo, con unos lápices. El rojo lo dan unas lápices que están puestos como una lapicera, con una forma especial como de bandera. Claro. ¿Por qué dijo que me da vergüenza andar con esto? No es que es como el loco que si alguien te lo ve puede malinterpretarlo y pensar que eres nazi, claro. Claro, y no es lo que pretendo. No, el libro, que todo esto lo traigo porque creo que estamos viviendo épocas tan locas de guerras, por arriba, abajo, qué sé yo, que este es un libro que es súper interesante. Este está basado en una historia que pasó en los años 60 en Estados Unidos, donde un profesor de colegio, en el contexto de explicarle la Segunda Guerra Mundial y el nazismo específicamente a sus alumnos, en el fondo él decidió hacer un experimento social, porque los alumnos le preguntaban así como, pero profesor, ¿por qué la gente en Alemania le hacía caso a este loco? ¿Cachai? Como no lograban entender esto de que nadie de cierta forma le llevaba la contra a Hitler. Entonces el profesor decide hacer este experimento y crea como esta agrupación que llamó La Ola, donde él se posicionó como un líder máximo y donde los alumnos lo tenían que seguir religiosamente, ¿cachai? Y esto empezó de cierta forma a generar un efecto que él nunca pensó que iba a pasar, ¿cachai? Que los niños en esta como ¿cómo se llama esto? Como asumir del personaje que les tocaba, empezaron a convertirse en unos fanáticos de seguirlo a él.
que incluso amedrentaban o agredían a los otros niños que decían, oye, yo no estoy ni ahí con esta cuestión, ¿cachai? Como, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a seguir? Entonces se empezó a generar este fenómeno de locura colectiva, donde el profesor, que era este líder, como que él dijo, ya, vamos a hacer el experimento y yo voy a ser el líder, lo empezaron religiosamente a seguir y empezaron a convertirse como una suerte de secta, un poco como lo que fue el nazismo, ¿cachai? Obviamente quedó la escoba, después tuvieron que cancelar esta cuestión, hubo problemas con los alumnos, todo, pero esta es una historia real que en el fondo aquí está contada como, creo que se hizo película también, o documental, pero... Bueno, La Ola se llama. Ola, pero es súper loco. Todd Strasser y, como dice acá, es la historia real que ha conmocionado a millones de lectores, porque es una historia real. Y en el fondo finalmente eso, es cómo puede generarse una locura, una ola, como colectivo, una ola, donde empieza fanáticamente a seguir un líder que te puede llevar te puede llevar a hacer cosas que tú no harías, racionalmente no harías, pero bajo este manto... Tiene mucho que ver con los tiempos convulsos que estamos viviendo hoy, así que todo este tipo de temas se ponen demasiado actuales, demasiado para preguntarnos hey. hasta qué punto estamos pensando por nosotros mismos, nos estamos dejando llevar por las tonteras que nos dicen algunos líderes medio chalados. Oye, muy buenas estas 3 recomendaciones. Solo un pequeño resumen: Nunca te pares, la historia del creador de Nike, fundador de Nike, Phil Knight, Klaus y Lucas, de Agatha Christoph, y La Ola de Todd Strasser. Bien, tremendas recomendaciones. Nos quedamos con tarea, con lecturas por anotaditas ahí para el próximo, como la wishlist. Quedan pendientes las japonesas. Las japonesas las hablamos la otra semana. Las había pensado, así se me olvidó recolectarlas. No pasa nada. Todo bien. Nos encontramos la próxima semana, Fabio, en esta columna de libros. Y también todos los sábados. Así es. En Cultura en el País de las Maravillas, los sábados de 6 a 7 y domingos de repetición. Así es. Está bueno. Gustazo como siempre. Saludos a toda la gente. Hoy un saludo a mis 2 hermanas. Hoy día Selvana, mi hermana, está de cumpleaños. Ayer Nina, mi hermana mayor. Un abrazo y un beso a mis 2 hermanas. Las quiero mucho. Muy bien. Saludos para ellas. 5:32, hacemos un alto. Ya volvemos. Al regreso leemos tus comentarios. Ya vuelve. Es clave. Cuando hablamos de deporte